charlas sirven para hacer buenos negocios. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de tomar decisiones con información, los negocios son más lineales, son mejores negocios, son buenos negocios. Entonces, eh, lo que buscamos es ayudar a ustedes de la misma manera, acercándoles las mismas herramientas que usamos nosotros. En particular, al licenciado Carlos Egiaro lo conozco personalmente de hace muchos años, te considero, Carlos, casi como un amigo ya, no Muy solamente un bien. asesor, no solamente un asesor. Y más allá de los títulos, actualmente director del Banco de Córdoba, autor de varios libros, asesor de muchísimas empresas. Yo lo defino siempre como alguien que está caminando constantemente el país y en relación a los agronegocios. Es alguien que conoce la micro del país, alguien que está sobre microeconomía, parado, no es un asesor que está en los canales de televisión hablando sobre cómo solucionar el país, sino que es un asesor, un profesional que camina el país, que conoce a los miembros de la economía productiva argentina y que conoce también a los gobiernos, de los cuales tiene la visión de las dos puntas de la lanza. En virtud de esto, bueno, he participado con él de diversas charlas, le he pedido asesoramiento y hemos trabajado para hacer análisis de proyectos y análisis de decisiones de la empresa para adelante. Y se nos ocurrió, como decía al principio, que era una buena medida permitirle a ustedes libremente, invitarlos a compartir las visiones la visión de Carlos, para intentar que estas buenas decisiones que tomamos nosotros las puedan tomar ustedes también en sus negocios diarios. La dinámica de la charla va a ser una charla de alrededor de 30 minutos, 30 a 40 minutos, donde nosotros vamos a poder ver las preguntas que ustedes hagan en el chat. Eso lo voy a manejar yo, voy a ir relevando las preguntas. Si son muchas, vamos a tomar algunas. Y es muy probable que no vaya interrumpiendo a Carlos, sino que las vaya anotando para hacerlas al final. Si son pocas, iremos viéndolo. Y la idea, por supuesto, es organizar este ciclo para que sea repetitivo y entremos en una dinámica de mantener este canal de información abierto durante todo lo que es el año 2022. Después de esta charla, y esa va a ser la dinámica todos los meses, hay una breve charla sobre uno de los tantos negocios que tenemos con ALZ Agro. Particularmente este mes nos va a acompañar el ingeniero Eduardo Piper, que es el gerente comercial de ALZ Nutrientes, con una charla sobre nutriendo con bioeficiencia. Así que los invito a que después de la charla de Carlos, ahí pegado, se queden 15 minutos más para escuchar la charla de Eduardo. Bueno, Carlos, cuando quieras estamos. Por ahora veo que seguimos sin poder compartir video, lo cual se van a perder de nuestra grata presencia en imágenes, pero lo más importante y lo que tenemos que tener, lo tenemos, que es tu presentación y tu voz. Así, Carlos, cuando vos quieras. Bien, gracias, Wenceslao. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. La idea, como decía Wenceslao recién, era que hagamos un repaso o miremos el probable desempeño de las variables económicas que nos sirven para la toma de decisiones empresarias. Y por supuesto que vamos a hacer un repaso de esas variables en términos de lo que suponemos puede pasar en los próximos meses. Y la idea es irlo actualizando periódicamente en lo que los economistas llamamos análisis de coyuntura. Si bien vamos a tocar algún aspecto estructural de la economía argentina, pero es para acompañar precisamente el proceso de ese análisis de coyuntura sobre las variables relevantes para la toma de decisiones empresarias. Vamos a empezar mirando un poco el contexto internacional y después vamos a pasar a mirar algunas de las variables importantes dentro de la economía argentina. Lo de mirar, por supuesto, el contexto internacional es relevante en el sentido de que la economía argentina es parte del planeta, sin lugar a dudas, y además la mayor parte, supongo, de la gente que está participando de esta reunión
así como los organizadores, están vinculados a las cadenas de agroalimentos, donde las referencias internacionales son vitales en términos de precios y de funcionamiento de los mercados. Y en ese punto vamos a empezar diciendo que ayer el Fondo Monetario Internacional emitió un documento muy fuerte, donde dijo que el mundo se enfrenta a la mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Esto suena raro, no sé, tiene que ver con el combo que estamos mirando a nivel internacional, que la verdad es, pocas veces hemos visto un combo como este. La economía mundial venía saliendo de todo lo que fue la pandemia, ¿no es cierto?, con su impacto sobre la producción, sobre los circuitos logísticos, sobre los mercados laborales, algo muy complejo que no habíamos visto a lo largo de muchas décadas, y sobre ese escenario, que todavía era un proceso de cambio que estaba mirando la economía mundial, aparece la guerra entre Ucrania y Rusia, y todo eso no hace más que complejizar todo el comportamiento de la economía mundial con un condimento que tampoco se había visto hacía muchísimos años, que es la cuestión inflacionaria. De tal manera que ese combo de elementos está generando muchísimas tensiones y está generando que algunas de las variables económicas a nivel internacional estén teniendo comportamientos que son muy llamativos en términos de lo que suponemos que puede pasar y genera, por supuesto, mucha incertidumbre. Este primer gráfico que ustedes ven acá es un índice de precios que nosotros solemos utilizar muchas veces en relación al comportamiento de los precios de los commodities. Se calcula en Londres todos los días, desde hace más de 70 años ya casi, y mide el desempeño de los precios de unos 30 commodities a nivel mundial, es decir, granos, harinas, aceites, metales, petróleo, leche en polvo, etc. Ustedes ven al final, digamos, cómo se está produciendo, obviamente, una aceleración de precios que arranca básicamente en estos últimos meses, y hay casos extremos, por supuesto, ¿no? Este que tenemos acá, el precio del aceite de girasol a nivel internacional es una tremenda bomba, porque la palabra bomba, la verdad, no está muy bien empleada, ¿no? Porque tiene que ver claramente con la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania y Rusia representan el 80% del mercado mundial, y por lo tanto la guerra está generando una tensión inmensa sobre este comportamiento de precios que ustedes pueden ver en el gráfico. Y por supuesto que en este país el que no corre vuela, ¿no? Porque en reuniones que vengo teniendo en las últimas semanas con productores y empresas vinculadas al girasol en distintos lugares de la Argentina, un poco el argumento es, muchachos, hagamos girasol, hasta en las macetas sembremos girasol, y la verdad que ya no hay semilla de girasol en la Argentina. Nadie consigue más semilla de girasol en la Argentina para producir para esta próxima campaña, lo cual es toda una señal, por supuesto, de cómo reaccionamos rápido los argentinos cuando vemos el escenario de los negocios. Pero pensemos el combo que se está produciendo acá, en el contexto de la guerra, hace 4 días. Hace 4 días el secretario general de las Naciones Unidas le pidió al gobierno ruso que por favor libere el bloqueo de los puertos del Mar Negro, porque el proceso de desabastecimiento de trigo en el mundo puede poner en riesgo la cuestión alimentaria. En realidad, la no salida del trigo de los puertos del Mar Negro, Rusia y Ucrania son jugadores centrales del mercado mundial, está generando reacciones a nivel global como la que vimos en la India la semana pasada, porque digamos, esta es la época del año donde sale el trigo a nivel mundial. El abastecimiento en esta época del año se produce precisamente desde Ucrania y Rusia y otros lugares europeos, y obviamente hay un proceso de desabastecimiento muy importante. Entonces los barcos están yendo a buscar trigo a otro lado. Lo primero que hicieron fue ir a buscar trigo a la India. La respuesta de la India casi inmediatamente fue bloquear la salida de trigo. En realidad hay poca información sobre esto, pero ya sabemos que hay por lo menos 30 países en el mundo que están restringiendo la salida de alimentos, energías y productos básicos. 30 países. Lo cual no hace más que generar más tensiones sobre el comportamiento del mercado, obviamente que sí. Ahora, en ese punto, desde hace casi un mes, también sabemos que hay muchos barcos llegando a la Argentina periódicamente a buscar trigo. Y esto generó la conflictividad que vimos estos últimos días
entre lo que dijo el presidente de la Nación, ya vamos a hablar en un rato, y cómo reaccionó rápido el ministro Guzmán y el ministro Julián Domínguez, y se armó toda una pantomina ahí con respecto al tema de las retenciones a las exportaciones, pero convengamos que se están generando niveles de tensión en el mercado mundial no menores. El tema de girasol es fuertísimo, por supuesto, no tan importante para la Argentina, aunque somos un exportador relevante a nivel global, pero tal vez lo más importante para el debate sea, por supuesto, la situación del trigo, sin lugar a dudas que sí, pero también agregándole a esto un elemento adicional, la cuestión del maíz. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los principales exportadores del maíz del mundo, y porque además Estados Unidos, según el informe de Luda, va a tener menos producción de maíz. De tal manera que estamos hablando del primer exportador y el tercer exportador de maíz con dificultades. Eso está generando también tensiones. Si uno mira el comportamiento de los precios a nivel internacional de los principales granos, separemos el caso del girasol, pero pensemos en soja, maíz y trigo, el que muestra mayor estabilidad en términos de altos precios en Chicago es precisamente el maíz. ¿Por qué? Porque hay una lectura de que si no se descomprime la situación en términos de la guerra entre Ucrania y Rusia, y efectivamente estamos hablando de una menor producción de maíz en los Estados Unidos, esto va a tener un impacto sobre los mercados globales en los próximos meses y particularmente un impacto sobre la producción de proteína animal. Y un impacto que va a generar probablemente también un cambio de precios relativos en términos de carne vacuna, carne porcina, pollo, porque como todos sabemos, si tenemos un precio internacional muy fuerte, un precio del maíz muy fuerte en el mercado global, la tasa de conversión de grano a carne no es la misma en carne vacuna que en pollos y que en porcinos. De tal manera que podríamos ver un cambio de precios relativos en términos de proteína animal con un impacto, obviamente, sobre las producciones en distintos lugares del mundo. Un tema para seguir con mucha, pero con mucha atención en la Argentina. Ahora, uno dirá, bueno, si no se descomprime la guerra, en realidad no sabemos claramente qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Nosotros veníamos siguiendo con mucha atención la cuestión de Ucrania, porque había un tema no menor ahí dando vuelta, que es el cierre de la ventana de siembra, ¿cierto? Y el cierre de la ventana de siembra de girasol y de maíz en Ucrania es en las próximas semanas. Sabemos, por información que tenemos, de actores empresarios que están vinculados a ese país, que en realidad se ha estado sembrando en el 80% del territorio, de tal manera que se ha sembrado girasol y se ha sembrado maíz en el 80% del territorio, pero no en las condiciones óptimas, obviamente, muy lejos de las condiciones óptimas. Pero lo más relevante sigue siendo después, aunque se siembre, cuáles son las condiciones en que la producción va a salir del territorio y sobre todo el área del Mar Negro, lo cual involucra no solamente Ucrania, sino también a Rusia. Ahora, si ese fuera el único elemento a considerar, la verdad que podríamos tener más elementos de análisis, pero no es el único elemento a considerar. Porque en realidad, para evaluar lo que puede pasar en Chicago hacia adelante, en los próximos meses, con los precios de los commodities a nivel internacional, no todos son factores alcistas. Porque uno dirá, bueno, hay bajos niveles de stock, evidentemente. El último informe de Luda, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dijo claramente que a nivel de todos los granos en su conjunto, este año en la campaña 2022-2023, el consumo se va a situar por arriba de la producción. Con lo cual, en términos generales, estamos hablando de una disminución de los stocks. Alguien dirá, bueno, lectura alcista, tenemos un escenario de altos precios internacionales, y si la guerra continúa, obviamente, entre Ucrania y Rusia, todo eso va a plantear algún nivel de desabastecimiento, o otras actitudes como la de la India, diciendo, no, yo freno la salida del producto porque quiero cuidar el abastecimiento interno, y otros países que están haciendo lo mismo. Pero digamos que a nivel de la economía mundial no todos los factores son alcistas. Hay algunos factores bajistas, mirando el escenario internacional, para el comportamiento de los precios de los commodities, a los cuales tenemos que prestarle atención. El primero de ellos es el escenario de inflación a nivel internacional. Ayer me llegaba el dato de una persona conocida en Polonia, me decía, la inflación en Polonia está en el 20% anual. La verdad es que no nos importa tanto lo que pasa en Polonia, ¿no es cierto? Pero en realidad sí nos importa lo que pasa en los Estados Unidos.
y la reacción de las autoridades monetarias norteamericanas en relación al proceso inflacionario. La inflación en marzo en los Estados Unidos, a nivel minorista, fue del 1,2%. Alguien dirá qué lindo sería tener esto en la Argentina, pero para Estados Unidos es casi una locura hablar de una inflación mensual por arriba del 1%, que Estados Unidos no tenía desde 1982. 1982. Y la reacción de las autoridades monetarias, la Reserva Federal, es obviamente ir por un proceso de aumento progresivo en las tasas de interés en el sistema financiero, que suman las tasas de interés en Uruguay o en Pakistán. Obviamente al mercado mundial no le importa mucho, ¿no es cierto? Pero si suman las tasas de interés en los Estados Unidos, estamos hablando de la suba de las tasas de interés de la moneda en la cual se comercia en el mundo. De tal manera que el impacto de la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos tiene un impacto o es un impacto de carácter global. La suba de tasa de interés está generando una revaluación del dólar frente al resto de las monedas del mundo. Eso está ocurriendo hace varios meses y eso está generando una respuesta que tiene bastante que ver con lo que estamos viendo en las bolsas. Están cayendo las acciones, los bonos, se derrumban las criptomonedas, ¿sí? El derrumbe de las criptomonedas es terrible y está obviamente vinculado con este mismo proceso. Este cambio de precios relativos, digámoslo así, en el mercado de capitales. Pero lo que nos importa no es que están cayendo los bonos y las acciones en la bolsa de Nueva York o que caigan las criptomonedas, todo eso está vinculado con el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, sino que la revaluación del dólar a nivel mundial tiene un correlato de una lectura de bajista en términos de comparación de los precios de los commodities. Y alguien dirá, ¿cuál es la relación? ¿Cómo juega la relación de una cosa con la otra? Bueno, en realidad, los commodities, las materias primas, cotizan en Chicago, cotizan en dólares, aunque cotizan en Londres, no importa. Y en ese punto, obviamente, un dólar más alto, digámoslo así, le quita poder de compra al resto del mundo. De tal manera que lo que estamos viendo es una señal que en este punto es bajista. Algunos de ustedes dirán, sí, pero no se compensa con la otra, con que los niveles de stock son bajos, con que la guerra puede continuar un tiempo prolongado. Bueno, todos son cálculos de probabilidad. Pero mientras tanto, lo que también tenemos es que el combo que se ha generado a nivel global está enviando una señal de enfriamiento de la economía mundial, que es lo que ahí está puesto también en la imagen, lo cual también es una señal bajista. También es una señal bajista. De tal manera que pensemos en cierta hipótesis, y lo voy a plantear así porque es juntar argumentos en esa lectura. Si la guerra finalmente se descomprime, hay algún marco de acuerdo entre Ucrania y Rusia en los próximos meses, y por lo tanto empieza a salir una parte sustancial de la producción que está hoy fuera del mercado, y tenemos un escenario climático que no genere mayores dificultades. Hoy tenemos dudas sobre la situación climática en el hemisferio norte y particularmente en los Estados Unidos, pero no es una cosa grave y se puede acomodar en los próximos meses. Digámoslo así, si en los próximos meses se descomprime la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia y no hay accidentes climáticos de envergadura a nivel global, lo que tenemos arriba de la mesa es el enfriamiento de la economía mundial, evidentemente, y las respuestas tanto de Estados Unidos como de Europa y los países desarrollados para enfrentar un inédito escenario inflacionario a nivel global que se traduce en aumentos persistentes de las tasas de interés. Para los Estados Unidos no es una hipótesis, es un dato de la realidad, saber que efectivamente en lo que resta del año vamos a ver aumentos persistentes en las tasas de interés en los Estados Unidos. Yo quiero dejar esto como una lectura en términos de advertencia, ¿cierto? Porque si no pareciera que tenemos arriba de la mesa precios espectaculares en Chicago para los granos durante lo que resta del año, y no es necesariamente así. Los precios van a permanecer en Chicago seguramente en valores elevados, pero puede haber un proceso de descompresión en los próximos meses que hay que prestarle mucha atención porque eso también va a tener su correlato dentro de la Argentina. Y en este punto vamos a ir a algo que vamos a chequear al final, y es una recomendación, y es que tomemos los precios que estamos viendo en el mercado de futuros en la Argentina. Me estoy refiriendo a trigo enero,
el año que viene, maíz abril, soja mayo, precios espectaculares que a mi juicio, desde una visión, si ustedes quieren, conservadora, yo utilizaría para tomar como cobertura frente a la hipótesis de que tengamos algún proceso de descompresión en los precios internacionales. Dicho esto, y como Armando decíamos, un rompecabezas en términos de lo que está ocurriendo, empezamos a mirar el desempeño de la economía argentina. Rapidito, mirando este gráfico, vamos a decir lo siguiente. Este es el gráfico del nivel de actividad económica de la Argentina. Y en realidad, lo que hay que mirar acá expresa en el gráfico que la Argentina viene andando por la banquina desde el 2012. Más allá de lo que cada uno quiera tomar como lectura, cuando Macri dijo, y la Argentina perdió el rumbo hace 70 años, o alguien en el peronismo diciendo, no, la Argentina perdió el rumbo en el golpe militar del 76, son opiniones. Ahora, lo que está en el gráfico no es una opinión, es un dato. La Argentina está estancada desde el 2012. Y ese estancamiento no es una opinión, es un dato objetivo de la realidad. Y la lectura, obviamente, en términos de este año, según todas las opiniones que están dando vuelta, es la visión de que la economía argentina va a tener un comportamiento muy discreto, muy discreto. Y en ese punto, esta tabla, este gráfico, es complementario del anterior. Mide la evolución de los salarios reales en el sector privado. El gráfico sería el mismo para las jubilaciones, para los autónomos, etcétera, donde se ve una pérdida persistente del poder adquisitivo, no casualmente desde el 2012, también desde el 2012. Y lo que tenemos arriba de la mesa, por supuesto, y lo vamos a chequear en un instante, es que esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. No va a cambiar tampoco este año. El gobierno argentino dice, vamos a ir por un aumento de las jubilaciones y el poder adquisitivo de los asalariados. Con una inflación arriba del 70%, que es lo que ya tenemos arriba de la mesa para este año a nivel del INDEC, eso es prácticamente imposible. Es imposible que haya una recuperación del poder adquisitivo de los salarios a lo largo de este año, y mucho menos que se pueda revertir la imagen de este gráfico. Ahora, el dato tiene un sentido empresario, es decir, para un productor sojero o para un productor de girasol, este dato no es relevante, pero sí lo es, obviamente, para los sectores empresarios, aún también en la cadena de agroalimentos, que operan básicamente sobre el mercado interno. La semana pasada, en una reunión que tuve con empresarios lácteos, industriales, de la cuenca de Villa María, y la mayor parte, por supuesto, de los empresarios industriales lácteos decían, la verdad que el mercado está planchado, el único producto que se mueve con algún dinamismo es el queso cremoso, lo cual, por supuesto, no es un cambio cultural de los argentinos, sino que expresa la visión del consumo de los productos más baratos que pueden estar en el mercado en términos de productos lácteos. La verdad es que no tenemos ninguna expectativa de que esto pueda cambiar. Y por supuesto la caída en el consumo de carne vacuna en la Argentina, que ya se sitúa en 45 kilos por habitante al año, expresa también esta situación, este cambio en las pautas de consumo de los argentinos a lo largo de los últimos tiempos, sobre la cual desgraciadamente no vemos ningún cambio de tendencia de cara a los próximos meses y en lo que resta del presente año. Ningún cambio de tendencia, porque es absolutamente imposible a nuestro juicio que con una inflación arriba del 70%, que vamos a chequear en un instante, podamos tener algún nivel de recuperación del poder adquisitivo de millones de personas durante los próximos meses. Dicho esto, hablemos de la inflación, que es una pieza clave para que interpretamos lo que está ocurriendo. Y lo primero tiene que ver también con lo estructural, como decíamos recién, ¿cierto? Es decir, fíjense que el problema inflacionario de la Argentina no empezó hace 2 meses, por supuesto, y tampoco con la pandemia, como se ve en el gráfico. También la inflación en la Argentina viene mostrando un proceso de aceleración, que ustedes mirando el gráfico dirán, y arranca en el 2014. Sí, lo que pasa es que la manipulación del INDEC, que muchos de ustedes recordarán, venía de antes también. De tal manera que hay un proceso de aceleración del proceso inflacionario que también tiene más o menos una década y que por lo tanto no puede revertirse de una manera significativa. Yo encuentro dentro del propio oficialismo actores que cuestionan al ministro Guzmán o también al resto de los funcionarios diciendo acá hay que resolver el tema inflacionario, como si eso pudiera hacerse de una manera relativamente rápida. Eso es imposible.
Y pensemos, por supuesto, en un informe o la opinión del propio Fondo Monetario Internacional, en el documento del acuerdo con la Argentina. El Fondo Monetario en algún punto dice, no es la palabra ubicada, pero dice, ojalá que la inflación de la Argentina se ubique en el 25% anual en el 2025. En el 2025, ojalá, dice el Fondo Monetario, tengamos una inflación del 25% anual. Revertir la inercia inflacionaria que ustedes ven en este gráfico remite a la necesidad de mucho tiempo, en realidad. Y por supuesto que la inflación va a seguir a niveles persistentemente altos, no solo el resto de este año, sino el año que viene, etcétera, etcétera. Ahora, en ese marco, pensemos en la inflación en términos más coyunturales. Porque lo que tenemos en esta imagen es la inflación mensual. Yo sí comparto con el ministro Guzmán que la inflación de marzo, que ustedes ven ahí, del 6,7%, fue el pico anual. Ustedes dirán, ¿y por qué compartís esa lectura? Porque yo pude chequear, en realidad, entre distintos clientes y empresarios con los que tengo vinculaciones, lo que había pasado entre febrero y marzo en términos de los precios, y les voy a comentar un comentario que me hizo un supermercadista, particularmente el Gran Córdoba, que me parece sirve como ejemplo, ¿no? Él me decía, los listados de precios que nos llegaron en enero de parte de los industriales con respecto a los precios para colocar en góndola estaban en torno al 5%, en febrero estuvieron más o menos también en ese rango, pero en marzo, después de que el presidente de la Nación anunció públicamente un día la guerra contra la inflación, ¿se acuerdan que iba a declararle la guerra a la inflación? Bueno, los listados de precios en los siguientes 3-4 días subieron en promedio 30%. Obviamente los empresarios que escucharon al presidente decir semejante cosa, decidieron salir a cubrirse, ¿cierto? De tal manera que hubo miles de empresas en la Argentina, no oligopólicas, monopólicas, de todo tipo. En realidad que en marzo decidieron formar un colchón de precios. Un colchón de precios por las dudas, en términos de lo que pudiera venir, en términos de políticas del gobierno, y lo que vimos en marzo en realidad fue un proceso entonces de armado de un colchón de precios y muchas otras empresas, miles de empresas también en la Argentina, de diversos rubros, también fueron por un proceso de aumentar sus compras para armar un sobrestock. La lectura de un colchón de precios en miles de empresas y una sobrecompra vinculada con el armado de un stock de cobertura de riesgo generaba, a nuestro juicio entonces, algún proceso de descompresión siguiendo en los meses siguientes. La inflación de abril se situó en el 6%, las expectativas que existen sobre la inflación de mayo estarían en torno al 5%. El problema, por supuesto, es que la inflación acumulada ya en los primeros 4 meses del 24. La lectura que yo particularmente tenía en relación a este tema era que la inflación después de mayo podía ubicarse en torno al 4% mensual. Hoy tengo dudas, obviamente, de que eso ocurra, pero digamos que si el cálculo que teníamos era este, si la inflación, que obviamente se fue descomprimiendo, nosotros en nuestros informes semanales, cuando vimos la inflación de marzo, dijimos se va a empezar a descomprimir después de abril y mayo, lo cual efectivamente ocurrió, pero no en la proporción que suponíamos, sino que lo ha hecho con menos fuerza. Si nos encontráramos en los próximos meses con que la inflación pudiera relativamente estabilizarse en torno al 4%, lo mismo, el cálculo anual, nos daría en un rango entre el 70 y el 80%. De tal manera que este es el pronóstico más optimista que podríamos plantearnos. Una inflación entre el 70 y el 80%. Pero con una salvedad, porque cuando uno empieza a hablar de estos temas, nos encontramos también con mucha gente que nos dice, no, pero todo esto es un verso, la inflación es mucho más alta, yo desde mi empresa veo otra cosa, ese cálculo del INDEC no sé de dónde lo sacaron. Vamos a rescatar esto, digamos, en términos de los cálculos estadísticos, y me parece un complemento importante para plantear. Cuando la inflación en cualquier país del mundo supera el 25%, el 30%, las técnicas estadísticas de la ciencia estadística pierden precisión, pierden capacidad para medir lo que está realmente ocurriendo.
Y el ejemplo más simple para mostrar lo que cualquiera de ustedes lo habrá percibido, es que yo puedo ir al centro de Rosario, de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto, no sé dónde sea, compro un producto que a lo mejor vale 4.000 pesos, o lo miro que está en venta en 4.000 pesos, y una cuadra y media siguiendo por la misma calle puede valer el 50% más o menos. Cualquiera de ustedes sabe que esto es así. Entonces, ese es un buen ejemplo, porque el encuestador del INDEC, ¿qué dato tomaría? Si el producto vale 4.000 o 6.000 o 7.000, si es el mismo producto, en una diferencia de una cuadra y media. Bueno, este es un ejemplo grosero, si se quiere, pero que muestra cómo, cuando la inflación adquiere una determinada dinámica, las técnicas de cálculo estadístico pierden precisión. Ustedes miran, bueno, entonces no se puede saber cuánto es la inflación. Lo que nos importa es lo que va a calcular el INDEC. Nos importa lo que va a calcular el INDEC porque tiene que ver con lo que vamos a hablar en un rato, y es qué podemos esperar de las tasas de interés y de la cotización del dólar en el mercado oficial de cambio. Y digamos como pronóstico de punto de referencia lo siguiente. Si la inflación se empieza a acomodar en torno al 5-4% en los próximos meses, algo que consideramos probable, en ese caso la inflación de todo el año para el INDEC va a terminar ubicándose en algún punto entre el 70 y el 80%. Y eso nos interesa básicamente para interpretar lo que va a pasar con las tasas de interés y con el dólar en el mercado oficial de cambios. Y esto nos remite entonces, un punto central de esta reunión y de esta charla, a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo que celebró con la Argentina, fue muy flexible, muy permisivo, digamos, en torno a las cuentas fiscales, y le dijo, bueno, mira, si querés acomodate, te doy hasta el 2025 para que sigas teniendo déficit fiscal, y ahora también va a ser flexible, permisivo, para ver algún desvío, porque va a haber desvíos en el acuerdo, y el Fondo Monetario va a ser muy permisivo en eso también, muy probablemente. Pero el Fondo Monetario en otros puntos no fue tan permisivo. Le dijo, está bien, yo te banco hasta el 2025 de tener desequilibradas las cuentas fiscales, pero terminala con eso de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Me tenés que financiar el déficit fiscal saliendo al mercado a buscar recursos, como lo hizo la semana pasada, el jueves de la semana pasada, donde el gobierno argentino consiguió 700.000 millones de pesos de parte de los bancos, de las compañías de seguro, de los fondos comunes de inversión. Ahora, el tema es que para que el gobierno argentino pueda salir a financiar su déficit al mercado, ya no pidiéndole plata al Banco Central vía emisión, tiene que pagar una tasa de interés creciente. Y en este punto, entonces, hay una diferencia sustancial, porque si el gobierno argentino, tiene que salir al mercado a buscar plata, tiene que pagar una tasa de interés cada vez mayor. Y esta es una de las primeras exigencias, la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional, que le dijo al gobierno argentino, de acá en adelante la tasa de interés del sistema financiero tiene que ser superior, la tasa efectiva, ¿no? No la tasa nominal, la tasa efectiva anual de cara al segundo semestre de este año, se tiene que situar 1 o 2 puntos por arriba de la tasa de inflación. Este proceso lo estamos empezando a ver, si pensamos, el Banco Central de la República Argentina, el año pasado no movió la tasa en todo el año. En lo que va de este año ya la movió 5 veces para arriba. Esta es una buena noticia para un ahorrista, por supuesto, porque la tasa de interés de los plazos fijos va a ir subiendo progresivamente. La tasa efectiva anual de un plazo fijo ya está en el 60% y va a tener que seguir subiendo en los próximos meses para situarse un poco por arriba de la inflación. Dijimos 70-80%. Ahora, esta noticia no es buena, obviamente, para un empresario, porque lo que vamos a seguir viendo de cara a los próximos meses es un aumento progresivo en la tasa de interés de los descubiertos en cuenta corriente, de la tasa de interés del canje de cheques, de la tasa de interés de las tarjetas, etcétera, etcétera. Y acá hay un cambio de la política económica muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque los 2 años anteriores, los 2 primeros años de gestión de Alberto Fernández, lo que vimos fueron tasas de interés, tanto activas como pasivas, negativas frente a la inflación.
Y eso era parte de una política para reactivar la economía. Con esa película se terminó, ¿eh? Esa película se terminó. Lo que tenemos por delante de aquí en adelante es un banco central que va progresivamente aumentando las tasas de interés. Ustedes dirán, ¿lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Si lo va a hacer en absoluta sintonía con el aumento de la inflación, es un tema que habrá que chequear. Pero lo que está claro es que el Banco Central tiene toda la intención de cumplir lo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, al menos en este punto. Y que lo que tenemos por delante es un proceso de aumento de las tasas de interés activas que van a empezar a dolerle a muchas empresas de cara a los próximos meses. Acá hay una advertencia muy fuerte, muy fuerte. La película de tasas de interés negativas dentro del sistema financiero se terminó. Y lo que tenemos por delante es un proceso persistente de aumento de las tasas de interés. Algunos de ustedes, mira, ¿pero eso va a enfriar la economía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto es parte de lo que también está hablado con el Fondo Monetario. Ahora, el segundo punto que nos interesa mirar acá, el segundo punto que nos interesa mirar acá, es el tipo de cambio. Porque el Banco Central también aceptó, de parte del Fondo Monetario, la lectura de que hay que terminar con esto de ir retrasando el tipo de cambio. El Fondo Monetario dice hay que tener un tipo de cambio competitivo para que genere divisas la Argentina, para pagarme algún día la deuda, y en ese punto entonces la obligación es que el Banco Central vaya acompañando con la devaluación del tipo de cambio oficial el desempeño de la inflación. El año pasado no fue así, por supuesto, porque el dólar el año pasado en el mercado oficial de cambios subió un 22% frente a una inflación de más del 50, 51, 52, lo que ustedes quieran. Este año no tiene que ser así. Algunos de ustedes me están diciendo, sí, pero este año viene así. Cuidado. Si yo miro la pauta devaluatoria del dólar mayorista en el mercado oficial de cambio los últimos 20 días, la pauta devaluatoria anualizada me da el 60. Ustedes miran, sí, 60, pero voy a acabar de decir que la inflación va a ser del 70 al 80, con suerte. Bueno, vamos a ver al Banco Central de la República Argentina acelerando la devaluación del dólar en el mercado oficial de cambios. Algunos de ustedes dirán, pero eso genera inflación. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el gobierno argentino ya no tiene muchas opciones. En realidad el margen de maniobra es muy limitado y estamos en una etapa, como decimos siempre, de la colcha corta, ¿no? De la colcha corta. Ahora, fíjense cómo el mercado va reaccionando a eso. Este es el ROFE de Rosario. Mirando las posiciones, las más celestes en realidad son de marzo y las otras son de la semana pasada. Fíjense la posición de diciembre. Si nosotros nos situamos el 14 de marzo, la posición diciembre, el ROFEX, del dólar mayorista, el dólar que hoy está en 118, ¿está bien? El dólar que hoy está en 118. Estaba en 150 pesos. Ahora está en 166. Y alguno de ustedes me dirá, ¿vos pensás, Carlos, que el dólar mayorista a fin de año va a estar en 166? Creo que no, porque dijimos que el mercado está viendo un cambio del posicionamiento de la pauta inflacionaria que calcula el INDEC, y por lo tanto mi impresión es que el dólar oficial mayorista en diciembre se va a situar, por supuesto, arriba de los 170 pesos. Se va a situar en algún punto entre 170 y 180 pesos, más o menos, si la pauta inflacionaria se pusiera en ese punto también. Ahora, dos o tres cosas más con respecto a esto. ¿Qué va a pasar con el cepo? Obviamente que va a continuar, porque el Fondo Monetario está totalmente conforme con esto, no hay posibilidades de que el cepo se termine, y entonces esto nos conduce también al debate sobre el dólar blue. Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar blue entonces? La lectura que yo tengo es que el aumento de las tasas de interés en pesos, que vamos a seguir viendo y sobre todo de cara al segundo semestre, van a ser un elemento de descompresión de la compra de divisas en el dólar blue si los mercados se acomodan relativamente como está previsto. Y en este punto pienso que la brecha puede descomprimirse un poco más de donde ya la vimos. Pensemos que la brecha entre el dólar oficial y el blue estuvo arriba del 100% claramente en algún momento a comienzos de año. Eso se ha ido descomprimiendo y puede seguirse descomprimiendo, por un lado, porque las tasas de interés en pesos pueden transformarse en positivas, que es la expectativa, y segundo, porque el tipo de cambio real
va a ir aumentando a una velocidad mayor. Nosotros el año pasado desaconsejábamos absolutamente la compra de dólar blue, pensando que era un dólar altísimo, por supuesto, y que no tenía mayor relevancia, y nuestra recomendación para quienes estaban en pesos era ir por plazo fijo UVA o por bonos que ajustaran por SER. Esa sigue siendo nuestra recomendación. Y pensemos, alguien que compró dólar blue en enero de este año, pagándolo 223 pesos en su momento, hoy vale 104, 204, 206. Alguien dirá, no, bueno, perdiste unos pocos pesos. No que perdiste unos pocos pesos. La inflación acumulada es del 24%. O sea que el que compró dólar blue en enero de este año perdió, en términos de poder adquisitivo, más del 25% de su poder adquisitivo en tan solo 4 meses. Me parece que hay cosas para identificar en ese proceso a las cuales hay que prestarle atención. Muchas empresas, y este es otro punto, se preguntan seriamente si el gobierno argentino, que es un tema muy importante, va a continuar con su regulación de las importaciones, sobre todo de insumos, de productos intermedios, que hacen al proceso productivo, que es el punto D que ustedes ven en esta imagen. Hace un poco más de un mes, el Banco Central, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, tuvo una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, donde se comprometió a que iba a haber un proceso de flexibilización de las importaciones en función de que el Banco Central ya se iba a sentir un poco más tranquilo en términos del manejo de las reservas. Yo creo que esto va a ocurrir, a partir de este mes, creo que va a ir ocurriendo progresivamente. Va a haber algún proceso de flexibilización. Ahora, quiero separar el contenido de las palabras. Flexibilización parcial de las importaciones no es liberalización de las importaciones, ¿sí? Son dos palabras distintas en el idioma castellano y me interesa que no haya una confusión en este punto. No hay ninguna posibilidad de que se liberen las importaciones en la Argentina. Lo que tenemos por delante, como probable, es un proceso de flexibilización parcial en función de lo que el gobierno argentino considera en su negociación con la Unión Industrial Argentina, que son insumos intermedios y piezas que hacen al proceso productivo. Eso es lo que tenemos por delante. De ninguna manera un proceso de liberalización, porque sin lugar a dudas el racionamiento de divisas es algo que el gobierno argentino no va a abandonar y que en realidad también está acordado con el Fondo Monetario. También está acordado con el Fondo Monetario que va a ser así para bien o para mal, digamos, es parte de la realidad que desgraciadamente tenemos arriba de la mesa y que vamos a continuar viendo. Y un pequeño comentario volviendo sobre lo internacional, o mejor dicho, sobre este punto. Este gráfico me interesa rescatarlo un instante, espero que no se nos esté yendo el tiempo, en relación a el comportamiento del tipo de cambio, porque cuando yo digo, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es que el dólar va a subir en sintonía con la inflación, hay gente que me dice, no, bueno, para ir a atraso cambiario, acá hay que subir más todavía el dólar que la inflación. En realidad lo que importa no es lo que opine cada uno de nosotros, sino lo que opina el Fondo Monetario y el gobierno argentino. Y este gráfico ayuda a ver lo que ellos piensan. Lo que ustedes ven el año pasado, que lo charlamos hace un ratito, es que el dólar en el mercado mayorista subió 22%, decimos, mientras que la inflación fue del 52%. Es lo que se ve en el gráfico que yo estoy mostrando con la flecha, que expresó lo que ocurrió el año pasado. Hubo un proceso de atraso cambiario, de un proceso donde el dólar subió menos que el resto de los precios. La línea horizontal que ustedes ven que sigue ahí sería el futuro. Sería lo que está acordado con el Fondo Monetario, es decir, que el dólar suba en el mercado mayorista en sintonía con la inflación. Y si va subiendo en sintonía con la inflación en los próximos meses, la línea tiene que ser horizontal. Y algunos de ustedes miran, no, pero hay atraso cambiario. Va a ver, lo que importa no es lo que pienso yo, ni lo que piensa alguno de ustedes, ¿sí? Lo que nos interesa mirar es lo que probablemente va a pasar. Y lo cierto es que el Fondo Monetario en su documento y en algunos documentos adicionales del acuerdo con el gobierno argentino dice no hay atraso cambiario. Este tipo de cambio competitivo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, no importa. Lo que importa es lo que decidió el Fondo Monetario, el gobierno argentino, y ellos decidieron que la estrategia es mantener este tipo de cambio real. Este gráfico muestra el tipo de cambio real, es decir, la relación del peso con el dólar, pero en vinculación con el tema inflacionario.
Y volvemos un poquito sobre lo internacional para rescatar mínimamente un comentario. Lo que ustedes ven acá es cómo evolucionó el riesgo país de los principales países latinoamericanos el último mes. Todos para arriba, por supuesto. Porque esto tiene que ver con que se está produciendo un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, una fuga hacia la calidad, como se dice, en términos de los inversores. Y en ese punto se están cayendo las acciones y los bonos en Nueva York, no solo de las empresas norteamericanas y europeas, sino también de las empresas latinoamericanas. Entonces el riesgo país de todos los países latinoamericanos va para arriba. Y se caen los bonos y las acciones, y se caen las criptomonedas, etcétera, proceso que obviamente puede continuar en función del aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, pero con un elemento adicional para otros países latinoamericanos que es bastante preocupante, que es una fuga de capitales. Es decir, capitales que desde Chile, de México, de Brasil, se están volviendo a Estados Unidos o Europa en esta fuga hacia la calidad, como se la dice técnicamente. En la Argentina esto no se está produciendo, no hay fuga de capitales, en realidad no hay fuga de capitales, lo vamos a decir irónicamente, no se puede ir lo que no entró, ¿está bien? Es decir, no ha habido ingresos de capitales significativos a la Argentina en los últimos 2 o 3 años, de tal manera que no se puede fugar la plata que no ingresó. Pero digamos que sí, el efecto sobre la situación de bonos y de acciones y de otros activos, como son las criptomonedas, está siendo fuertemente castigada por lo que está pasando a nivel global y básicamente por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Ahora, todo lo que hemos dicho en esta imagen tiene que ver también con nuestra visión sobre el gobierno argentino, porque no solamente tenemos incertidumbre económica, sino que tenemos incertidumbre política institucional, ¿cierto? Ahora, mientras tengamos el actual equipo económico, y vuelvo sobre la imagen anterior, el gobierno argentino tiene un equipo económico que está compuesto por Guzmán, por Culfas y por Pelle, el presidente del Banco Central. Son economistas heterodoxos, si uno lo compara con quién, con Melconian, con Prat Gay, con, no sé, con Martín Redrado. Pero obviamente que puede haber economistas más heterodoxos, sin lugar a dudas que sí. Ahora, mi visión es esta. Guzmán, Culfas y Pelle expresan el límite de las políticas heterodoxas que permiten la racionalidad en términos técnicos. Si estos funcionarios son reemplazados por otros en los próximos meses, más heterodoxos, lo que vamos a ver es un paso de la línea que separa la racionalidad de la irracionalidad. Y por lo tanto, muchas de las cosas que hemos charlado en estos últimos minutos no ocurrirían, sino que nos encontraríamos con un problema bastante más serio. Espero que no ocurra. Pero en ese punto también no percibo todo lo que te ha puesto acá, o mejor dicho, lo que vemos acá. No percibo una política de shock, no percibo un golpe doblegatorio, no veo un canje compulsivo de bono, no al menos en estos meses, por supuesto, y mientras tengamos la actual conducción de la política económica. No veo un aumento de retenciones a las exportaciones, porque no hay margen político para hacer eso. Tampoco veo una baja de la presión impositiva que reclaman los sectores empresarios, tampoco va a ocurrir, y no veo ninguna reforma laboral en el horizonte. ¿También? Quien esté pensando en alguna de estas cosas las tiene que pensar para después del cambio de gobierno a fines del 2023. Yo no descartaría que un gobierno distinto en el 2024 fuera por un canje compulsivo de bonos, por ejemplo. No descarto que eso pudiera ocurrir, pero no lo veo en el actual gobierno. Este gobierno no va a ir por un golpe devaluatorio ni por una política de shock. Pensemos que el propio Mauricio Macri hace 15 días dijo tengo que hacer una autocrítica porque apliqué una política gradualista y la verdad que eso fue un error. Si vuelvo a ser presidente voy a ir por una política de shock, lo dijo abiertamente. Bueno, pero este gobierno no va a tomar esas decisiones sin lugar a dudas. Habrá que ver un gobierno que siga después de diciembre del 2023, qué decisiones puede tomar. Pero el horizonte que tenemos en el corto plazo nos dice que nada de estas cosas va a ocurrir y tampoco un aumento de las retenciones a las exportaciones. El sainete que vimos con la declaración del presidente de la Nación el viernes pasado, la verdad que fue lamentable, pero las posiciones que expresaron sus ministros fueron bastante claras posteriormente y por supuesto que no hay ningún margen para que se pueda ir en esta dirección. Bueno, con estos elementos, Wenceslao, yo dejaría de... Sí, Carlos, perfecto. compartir la imagen y quedo a la expectativa de, bueno, de consultas, opiniones,
consideraciones que cada quien puede hacer. La verdad que muy claro. Dejo abierta la posibilidad si alguien quiere hacer un par de preguntas, dejo lugar para un par de preguntas, mientras voy invitando a Eduardo que se sume en el Zoom como expositor. Ahí yo me marqué un par de cositas. Bueno, lo de la terna Guzmán, Culfas, Pese, lo veo, o sea, lo venís contando hace más de un año, más o menos. Digamos que haces toda tu presentación y después pones como nota al pie, digamos, todo esto es válido si se mantiene la terna. Así que bueno, nos quedamos con esa anotación. Si vemos que hay algún movimiento en ese sentido, prendemos las alarmas y el GPS para recalcular qué es lo que puede venir, ¿no? Golpes internos han tenido, digamos, ¿no? Para tratar de mover esa terna, pero hasta ahora lo han podido mantener. Evidentemente el gobierno ha podido mantener por lo menos esa terna. No sé cuánto respaldo le queda. Bueno, y fíjate vos un datito no menor de los últimos días en este punto, ¿no es cierto? Uno de los actores que más cuestionaba al ministro Guzmán, pegándole abiertamente con nombre y apellido, era Roberto Feletti, el secretario de Comercio e Industria. Lo que se decidió la semana pasada es que Feletti cambió de ministerio, lo pasaron del ministerio donde estaba Culfas, lo pasaron directamente al área de Guzmán. O sea que ahora Feletti tiene que responderle a Guzmán. Se me ocurre que es toda una señal, ¿no es cierto? Yo pienso que si alguien tiene posibilidades de ser eyectado de aquí en adelante del gobierno, me parece que es más probable que sea Feletti que sea Guzmán. Me parece que Feletti se va a tener que cuidar mucho de aquí en adelante con respecto a sus críticas abiertas en los medios de comunicación, porque si lo sigue criticando a Guzmán, está criticando a su superior directo. Claro, como a modo de señal va. Bueno, yo te voy con una pregunta y después abro hay un par de temas, uno de China y la demanda y otro sobre la limitación de importación y insumos agropecuarios. ¿Cómo ves para adelante la carrera entre tasa de interés y devaluación? Te hago esta pregunta puntual porque, bueno, todos los que estamos acá estamos en el negocio de la producción o la venta de producción agrícola o ganadera o venta de insumos para el agro y ganadería, con lo cual nuestro negocio trabaja mucho con el dólar oficial y nuestro financiamiento va también mucho entre la pelea entre las ofertas que tenemos de financiamiento a tasa en pesos y a tasas en dólares, ¿no? Entonces, digamos, la carrera de acá para adelante, no miremos el pasado, pero acá para adelante, ¿crees que tanto tasa como dólar van a ir a la par o uno va a ir más retrasado que el otro? No, no van a ir a la par. En el acuerdo con el Fondo Monetario, este fue un punto de conflicto en noviembre, porque en noviembre el Fondo Monetario le dijo claramente al gobierno argentino, le dijo claramente que la tasa de interés en pesos tenía que ser superior a la pauta evaluatoria. Y no fue obviamente un planteo ideológico, fue de carácter exclusivamente técnico. Es decir, si la tasa de interés en pesos es inferior a la pauta evaluatoria, lo que un exportador va a hacer es dilatar la liquidación de la exportación. Entonces el Fondo Monetario le dijo, acá queremos que aumente la reserva del Banco Central. Y si queremos que aumente la reserva del Banco Central, la tasa de interés en pesos no puede ser inferior a la pauta evaluatoria. Tiene que ser superior. Esto es un planteo muy fuerte del Fondo Monetario, que el Banco Central va a tener que intentar cumplir en los próximos meses. Mi lectura en este punto es que si el Banco Central, y creo que lo va a hacer, va a dar una respuesta positiva a esta exigencia del Fondo Monetario, la tasa de interés en pesos tiene que ser superior a la pauta evaluatoria. Esta es la exigencia del Fondo Monetario. Es algo que vimos incluso en los años pasados, en los 2 años pasados por lo menos. Si bien ambas estaban pisadas, pero bueno, la tasa de interés se movió siempre más que la tasa de evaluatoria, ¿no? Y es lógico, ¿no es cierto? Es un planteo más que lógico de parte del Fondo Monetario. Si vos querés que haya recuperación de reservas, no puede ser que la pauta evaluatoria sea superior a la tasa de interés. Sí, claramente. Y bueno, era algo que por ahí planteamos, nosotros desde ALZ Agro tenemos siempre planes en pesos o en dólares y para
satisfacer cualquier demanda que puedan tener nuestros clientes, pero bueno, cada vez que hablamos con los clientes, el planteo es que en realidad en dólar saquemos ganadería, pero en dólar, tanto los que vendemos insumos como los que producimos, es la moneda con la que trabajamos y no es especulación. Y si encima la expectativa es que haya una devolución menor a la tasa de interés, digamos que hoy financiarse en pesos y al nivel de tasa que vamos a tener, debería ser la segunda opción. Primero deberíamos ver qué tipo de tasas se consiguen en dólares, ¿no? Bueno, eso por lo menos lo que percibimos desde acá, y bueno, y que fue lo que vimos y en los años pasados, digamos, el diario El Lunes nos dio la razón. Así es. Y coincido con que creo que, digamos, la expectativa para adelante va a ser un poco más fina la diferencia, pero todavía va a seguir siendo a favor del dólar. Bueno, ¿ves limitaciones a la importación de insumos agropecuarios para el año que viene, o para este año y el que viene? Limitaciones sí, pero creo que va a haber un proceso de flexibilización parcial, porque es lo que de alguna manera está acordado entre el gobierno y las cámaras empresarias, ¿no? Es decir, el gobierno consciente de decir, bueno, no puedo seguir teniendo la actitud que tuve en el primer cuatrimestre del año, el fin del año pasado, que fue una casi prohibición absoluta de importación de insumos, que se explicaba en un contexto de extrema debilidad de las reservas. El Banco Central va teniendo, por cosas que no hemos comentado, pero que se están produciendo, un reacomodamiento en el nivel de reservas que le da un poco más de tranquilidad, y en ese contexto su compromiso con las cámaras empresarias es un proceso de flexibilización parcial, que como decíamos hace un rato, es una palabra totalmente distinta que la de liberalización, ¿sí? Claro, Pero en claro. el sentido de que le van a prestar más atención a aquellos insumos, obviamente, que son más relevantes en el proceso productivo, sobre todo en el proceso productivo en torno a los productos que generan exportaciones. Y veo en la imagen aquí a alguien que está preguntando sobre el tema fertilizantes, y en realidad ese es un punto obviamente muy importante. La guerra ha generado a nivel internacional un golpe fuerte. Hoy vemos a productores norteamericanos, ¿no es cierto?, que enojados con los precios de los fertilizantes también en los Estados Unidos, y desviando hectáreas de maíz hacia soja, ¿no es cierto? Es decir, es un problema que tiene un carácter global. Pero en este punto la percepción que tengo es que si en algún momento se descomprime la cuestión del conflicto internacional, deberíamos ver algún proceso de una mayor tranquilidad o de descompresión del precio de los fertilizantes. Yo vengo recomendando en realidad a los productores, cooperativas, que dilataran la compra de fertilizantes en estos meses lo más que se pudiera. Y un dato que me parece relevante en este punto, algunos dirán, bueno, ya hay algún proceso de descompresión, pero un dato que me parece importante en este punto sobre el tema fertilizantes, es que mirando a los jugadores del mercado, lo que uno percibía el último mes era jugadores de comercialización de fertilizantes que estaban muy vendidos y que no habían comprado, no habían hecho importaciones. Esa es una lectura bajista sobre el mercado. Muy distinta de la que había el año pasado, cuando esos mismos jugadores estaban totalmente comprados y no habían vendido. ¿Por qué? Porque tenían una lectura alcista, ¿no? De tal forma que esta inversión en la conducta de los jugadores del mercado a nivel de fertilizantes me está indicando que si no hay cambios fuertes a nivel global, deberíamos ver algún proceso de descompresión parcial de los precios, como ya se está produciendo. ¿Sí? Y para terminar, Carlos, y darle paso a Eduardo, si tenés, o sea, esto da para una charla más, ¿no? Pero perspectivas para ganadería, lechería, lo que tenemos por delante. Bueno, sí, decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, hicimos un comentario al paso con respecto a la reunión que había tenido con industriales, Villa María, del sector lácteo, ¿no es cierto?, la visión de que el mercado interno no levanta. Y mientras tanto, lo que sí tenemos es un aumento persistente en las estructuras de costos, ¿no? Si tenemos esta lectura complicada sobre el precio del maíz, obviamente que ahí hay factores de alerta muy importantes, y una visión de precios de maíz muy fuerte, muy tensionante, iría obviamente también a un cambio en la estructura de proteína animal, ¿no es cierto? Seguiríamos viendo un proceso de mayor demanda de pollos y menor demanda de carne vacuna. El mercado sigue muy pesado en términos de demanda,
y además también otra lectura en términos de producciones menos intensivas, ¿no? Productores ganaderos que irían a procesos más pastoriles y los procesos más intensivos se harían mucho más difíciles de sobrellevar con un precio del maíz que persistiera en valores tan altos como los que estamos viendo. Claro, claro, claro. Bueno, Carlos, muchas gracias por la charla de hoy. Invito a todos a estar atentos a la invitación que vamos a circular para el mes de junio. Ya todavía no tenemos fecha, pero vamos a definirla en breve. Y dejo ahora el paso al ingeniero Eduardo Piper, que va a presentar Nutriendo con Bioeficiencia. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un buen día para todos. Gracias, gracias. Eduardo, cuando vos quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, así que la primera conclusión es que hay que producir más, ¿no? Sí, señor. Maíz, principalmente. Más maíz, más trigo, más pan. Bueno, a ver, Wense, acá para presentar, vos le habías... Fíjate en compartir pantalla, el botón verde que tenés al medio, si te da paso. O sea, el único que no funcionó fue el de video, pero compartir pantalla funcionaba. Ahí está, ahí te estoy empezando a ver. Ahí veo tu presentación, Eduardo. No como modo presentación, pero todas las diapositivas. Bueno, un Ahí está. poco la idea, como decía Wense, es presentar las unidades de negocio y qué estamos haciendo en ALZ Agro para poder colaborar en todo lo que sea el mundo agro, y como decía nuestro orador, es decir, lo que necesitamos es producir más y mejores alimentos para el mundo, ¿no? En años normales siempre fue así, una necesidad para el mundo, pero en estos años tan difíciles y con tantas complejidades y con mercados que se cierran, nosotros tenemos nuevamente una gran oportunidad, como la hemos tenido en otros momentos, así que lo que hay que hacer es aprovecharla. Y lo que hay que hacer también es aprovechar todas las herramientas que el productor dispone para eso, ¿no? Para producir más y a menores costos. Por suerte, los precios de los commodities están en un muy buen momento, así que hay que prestar atención a todo lo que nos haga producir más. Por suerte, estamos en una empresa en la cual disponemos de muchas herramientas, solamente hay que conocerlas, están todas probadas, así que algunas vamos a presentar ahora. Lo que vamos a presentar en esta oportunidad es un bioestimulante que se llama SmartFoil. Momento, ahí está, es un bioestimulante orgánico. Lo vamos a tratar de presentar en sociedad, muchos ya lo conocen por supuesto, pero nos vamos a meter un poquitito más adentro de su ADN para conocerlo mejor y de qué manera lo podemos utilizar en todos los cultivos que lo venimos usando hace más de 10 años, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿qué es un bioestimulante, ¿no? Es una sustancia cuya función estimula los procesos naturales de la planta, ¿eh? No es que, no solamente por el aporte de cosas que nosotros le hacemos a los vegetales, a las plantas, sino que la planta está estimulada. Entonces podríamos decir, acá, puntero láser, mejora el rendimiento del cultivo y la calidad, mejora la actividad biológica del suelo, incrementa la asimilación y la eficiencia de los nutrientes, estimula el metabolismo de la planta, que básicamente eso es lo que hace el bioestimulante, y mitiga el impacto de estrés abiótico, que esto es distinto a los productos de protección de cultivo, como un fungicida que te cura un problema. Esto lo que hace, te mejora estimula los procesos y protege a la planta ante distintos tipos de estrés. Entonces nosotros nos preguntamos qué son los estreses abióticos, ¿no? Abiótico es no vida, un estrés es la sequía, la variación de la temperatura, viento, helada, granizo, el pasaje de estado de vegetativo a reproductivo también significa todo un estrés para la planta. La idea es que con estos productos, este tipo de productos, se mitiguen esos efectos. Entonces, volviendo a qué es, una cosa es qué es un bioestimulante, que ya sabemos lo que es SmartFoil y qué contiene, pero son metabolitos de la fermentación de levaduras, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese SmartFoil? ¿Cómo se obtiene este producto,
este líquido que nosotros lo utilizamos como bioestimulante, a través de la fermentación de un sustrato de Saccharomyces cerevisiae, que es una cepa de una levadura. ¿Y qué tiene? Tiene aminoácidos, ácidos fúlvicos, ácidos orgánicos, prolina, y otros micronutrientes, y tenemos la suerte de que está muy estudiado y hay mucha investigación y desarrollo atrás de este producto, por lo tanto nosotros lo conocemos muy bien. Tiene una amplia gama de elementos orgánicos activando distintas vías metabólicas, ¿no? Poco lo vamos a conocer. Yo voy a pasar rápido esta parte, pero se los quiero comentar porque todo esto nosotros lo tenemos visto, ¿no? Como les comentaba recién, ¿no? Lo vamos a tratar de ir ordenando, ¿no? Aminoácidos, macro y micronutrientes, materia orgánica, todo eso nos da distintos tipos de respuesta en las plantas, ¿no? Respuesta genómica, respuesta metabólica, respuesta celular y fisiológica, ¿no? Está como ordenado de esta manera para poder entenderlo. ¿Qué cosas tiene? Bueno, tiene nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, aminoácidos, bueno, está muy, digamos, muy estudiado su composición, ¿no? Tiene aminoácidos muy esenciales que intervienen sobre todo en mecanismos de resistencia, ¿no? Tenemos la prolina también, que mantiene la fotosíntesis y el equilibrio hídrico. Algunas cositas de estas vamos a hablar. Solamente se las quería mostrar para comentarles que lo tenemos muy conocido a nuestro producto. ¿Sí? Smartfoil, y entonces vamos a ver el modo de acción, es decir, cómo funciona Smartfoil, y lo vamos a ver con esta gotita, en la cual cada componente, vamos a hablar despacito de cada uno de los componentes, ¿no? Respuesta genómica, metabólica, celular y la fisiológica. Si empezamos con la genómica, ¿qué podemos decir? Que la aplicación de Smartfoil activa, a las 3 horas de aplicado, activa 8 genes, de los cuales muchos de ellos están especializados en la mitigación del estrés abiótico. Entonces, justamente por eso es que se producen este tipo de protección hacia situaciones de estrés, ¿no? Eso es una respuesta genómica. No me quiero detener en esto, pero nosotros, para presentaciones un poco más largas, tenemos la respuesta de dónde se hizo este tipo de investigación, en qué lugar, en qué época, para demostrar este tipo de funcionamientos, ¿no? Entonces, después también tenemos una respuesta metabólica, es decir, estamos tratando de entender cómo funciona, ¿no? Y acá tenemos una acumulación de ascorbato peroxidasa, que es un antioxidante, y digamos, este ascorbato peroxidasa tiene una concentración cuando la planta no está estresada, y cuando la planta se estresa sola, aumenta la concentración. ¿Qué hace Smartfoil? Aumenta la concentración de ascorbato peroxidasa sin entrar en estrés. Por eso es que protege a la planta ante estrés, porque ya está en un valor más alto este elemento, ¿sí? También tenemos este mismo proceso se produce con la prolina, ¿sí? Que la prolina mantiene fotosíntesis y favorece apertura estomática, por lo tanto, ¿qué hace? Al aumentar la prolina, nuevamente la planta está protegida ante un estrés. Entonces estamos previniendo un estrés futuro, que lo va a tener, ¿no? Durante todo el ciclo lo va a tener. En cuanto a la respuesta celular, mantiene el contenido relativo de agua en hoja, entonces la planta está mucho más turgente. Eso mejora toda la actividad fotosintética. Entonces recuerden que esto lo hace de manera preventiva ya, ¿no? Es decir, esta es la turgencia que tiene una hoja de manera natural, bien nutrida con agua. Esto es lo que pasa cuando se entra en un estrés hídrico, y esto es lo que pasa cuando está en estrés hídrico, pero tiene Smartfoil ha sido rociada con Smartfoil, es decir, las hojas están más turgentes, ¿sí? Y después, como respuesta fisiológica, el aumento de carotenos y azúcares que contiene la hoja hace que mejore la actividad fotosintética, esté más activa su actividad, y también al tener mayor actividad fotosintética, lo que se logra
es disminuir la temperatura del canopeo. Entonces, cuando hay estrés térmico, también mejora la actividad fotosintética, y si fotosintetiza una planta, está creciendo, sigue creciendo a pesar de un estrés hídrico, o térmico también, ¿no? Entonces, como resumen del modo de acción, ¿qué podemos decir con todo esto que contamos recién? Que Smartfoil retrasa las respuestas negativas y amplifica las acciones positivas frente al estrés abiótico. Este tipo de manera de actuar lo tenemos comprobado en todos los cultivos: girasol, maíz, cereales, algodón, papa, colza y otros más. Y también les quería mostrar algunos rendimientos que se logran, que se han logrado y que hemos podido medir a través de muchos años de ensayos con organismos oficiales. 250 kilos en soja. Recuerden que en soja tiene un costo promedio de 20, 23 kilos de soja, y tenemos promedio 250, 300 kilos. En maíz 750, en trigo 250, en girasol 400. Eso, todos estos aumentos de rinde lo tenemos medido con una forma de actuar más cerca al pasaje de vegetativo a reproductivo. Ahora les voy a contar algunas otras cosas que estuvimos entendiendo del producto a medida que lo íbamos probando todos estos años, ¿no? Al ser el bioestimulante, un protector, también hemos notado que mejora mucho el estrés por helada, por frío. Cuando nosotros tenemos parcelas aplicadas con Smartfoil versus las no aplicadas, las que no están aplicadas están más heladas que las aplicadas, justamente por todos estos procesos que yo le comentaba anteriormente. También hemos visto que cuando aplicamos Solmix o One, que son fertilizantes líquidos, y tocan la hoja, esa hoja se mancha, y al aplicar Smartfoil en una dosis del 2% del caldo, deja de manchar la hoja. Justamente eso porque Smartfoil hace que se trague todos esos elementos por hoja y no la mancha. Así que eso es uno de los momentos en los cuales podemos ver bien el efecto que tiene este bioestimulante, ¿no? También lo hemos notado mucho en aplicaciones reparando procesos de estrés, ¿no? Por ejemplo, en este caso había una fitotoxicidad de una deriva en un lote de soja. Esto es norte de Río Cuarto, Alcira Quijena, donde una deriva afectó a la soja y el distribuidor zonal le aconsejó aplicar 2 litros de Smartfoil a la soja, y la soja se recuperó rápidamente, ¿no? Es decir, activó todos estos procesos y se recuperó rápidamente. En esta misma línea también les quería comentar que vamos descubriendo otras funciones, y uno de los roles que también tiene mucho de visual es la aplicación de Fomesafen. Nosotros aplicamos 2 litros de Smartfoil con el uso de Fomesafen, que como ustedes conocen es un herbicida que se utiliza para el control del yuyo colorado, y cuando nosotros aplicamos Smartfoil junto con Fomesafen, la planta se detoxifica mucho más rápido y casi no se ve el efecto de Fomesafen sobre la soja. Eso se ve muy claramente. Entonces nosotros todas las aplicaciones lo hacemos con 2 litros de Smartfoil, funciona muy bien el producto, el Fomesafen, y no afecta a la soja, ¿no? Cosas que nosotros le vamos descubriendo a este bioestimulante a través del tiempo. Entonces, un poco a manera de resumen, la idea es hacer una presentación corta y que ustedes supieran las cosas que estamos comercializando en esta unidad de negocio que se llama LZ Nutrientes. En el mundo bioestimulante, nosotros no solamente tenemos Smartfoil, sino tenemos 2 bioestimulantes más, Powerfoil y otro bioestimulante que lo vamos a lanzar ahora en breve para distintos estadios. Generalmente se utilizaron siempre en periodos reproductivos, y hace unos años, también con mucho, digamos, con resultados muy positivos, y también probados con referentes del sector, tenemos una combinación de sulfato de amonio con Smartfoil que tiene una bioeficiencia de 70 kilos de urea, y estamos entrando muy bien en periodos vegetativo avanzado, ¿no? Es decir,
en trigo, cebada, ahora que es nuestro cultivo que viene. Nosotros tenemos muy probado que en macollaje avanzado 4 litros de nuestro bioestimulante más 3 kilos de sulfato de amonio tiene una bioeficiencia de 70 kilos con un costo sumamente interesante, así que es algo en lo cual estamos entrando muy bien en ese periodo, ¿no? Empresas muy importantes ya lo están usando y la idea es sustituir un poco fertilizantes de síntesis química por otro tipo de fertilizantes. Ahora le voy a comentar algo más. Nuestra unidad de negocio también comercializa otros productos, que es uno de ellos el Toque Plus, donde nosotros tratamos de darle una mayor eficacia a las aplicaciones, siendo unos profesionales en la aplicación de los herbicidas, insecticidas, mediante el vehículo que es el agua, ¿no? Entonces una correcta acondicionamiento de agua hace que cualquier producto tenga más eficacia al momento de actuar. Nosotros estamos en todo el país, desde Tucumán hasta Bahía Blanca, recorriendo con todo nuestro sistema nuestro formato de venta, que es a través de distribuidores, analizando aguas con unos kits que tenemos, y hemos relevado muchos sitios. Cada día estamos adicionando nuevos lugares para ver cómo está la calidad de agua, y bueno, lo que vemos es que con un muy bajo costo nosotros podemos acondicionar esa agua para que todos los productos actúen de una manera más eficiente. Eso lo hacemos a través de nuestro producto que se llama Toque Plus. Entonces, como un resumen de nuestra unidad de negocio, ¿qué somos? ¿No? ¿O qué somos? Somos especialistas en qué, en bioestimulantes, en fertilización a base de bioestimulantes y en acondicionamiento de agua. ¿Qué tratamos de hacer? Sustituir fertilizantes de síntesis química, ¿sí? Y acondicionar vehículos de las aplicaciones para bajar el uso de agroquímicos, tener mayor eficiencia, y en el fondo, ¿qué estamos tratando que estamos viendo? Que disminuimos la huella de carbono. ¿De qué manera? Hacemos un aporte al medio ambiente, y como todo agrónomo siempre queremos utilizar la menor cantidad de producto para lograr la mayor eficacia. Entonces todos los agrónomos en realidad tenemos muy en cuenta la ecología, entonces tratamos de ser eficaces en lo que usamos. Entonces esta unidad de negocio le propone el uso, y les cuenta y los invita a utilizar y a probar nuestros productos a base de bioestimulantes, y acondicionar el agua para que sus productos actúen de una manera más eficaz. Así que bueno, eso es lo que yo quería presentar de nuestra unidad de negocio, así que agradezco, Wense, la intervención y este espacio y esta idea de poder mostrar nuestras unidades de negocio a un público tan nutrido que ha convocado nuestro orador, ¿no? Gracias Eduardo. Mira, lo que te sugiero ahora es que nos digas tu mail y modos de contacto, porque bueno, ya haríamos ahí una consulta sobre las aplicaciones con Mesafem, y por ahí te pueden escribir directo o llamar, dejar tu mail o teléfono. Bárbaro, anotarlo ahí directamente. El que quiera, por favor, tome nota para más información sobre los productos que está presentando Eduardo. La idea es que todos los meses ustedes vayan conociendo de a poco algunas de las líneas de negocios que tiene ALZ Agro, porque bueno, ALZ Agro es todo. Muchos de ustedes son distribuidores nuestros y a lo mejor conocen la faceta de semillas, o a lo mejor conocen solamente la faceta de nutrición vegetal o nutrición animal. Bueno, lo que queremos es que gracias a este ciclo de charlas empiecen a conocernos íntegramente, porque, bueno, en definitiva hacemos negocios, y a lo mejor ustedes hacen negocios solamente con nosotros por uno solo de las distintas unidades, y bueno, pueden mejorar la cantidad de negocios que hacen hoy con nosotros. Fíjate, salió la presentación, Eduardo, no sé si por las dudas la dejaría un segundo más para que quede tu teléfono. Perfecto. Si no, digamos,
todos somos distribuidores, todos nos conocen, o en su mayoría nos conocen. Ahí está en el chat, ahí, perfecto. Fíjense que quedó en el chat. Perdón, esto quedó para mí. Vamos a todos, yo lo voy a copiar. Lo voy a poner en el chat para todos. Ahí compartí en el chat para todos. El que esté interesado en la línea de bioestimulantes o en conocer más, en tener más información, aproveche, copie el teléfono, copie el mail de Eduardo y contáctenos, o si no, a través de los canales que ya tienen abierto actualmente. Bueno, 10:25 nos extendimos un poquito más de lo que pretendíamos. Gracias a todos porque en su mayoría se han quedado hasta ahora, gracias a todos los asistentes y gracias a los expositores, gracias Eduardo por tu tiempo y nos estamos encontrando dentro de un mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.